Buenas, mi nombre es Alejandro Iriarte, estudiante de Historia de la Música 2. Hoy vamos a hablar acerca de un compositor checo llamado Anthony Dvořák, nacido en el año de 1841 y murió en 1904. La obra que vamos a analizar de él es el primer movimiento de la Sinfonía número 9 del Nuevo Mundo, que fue compuesta en 1893. Como decíamos, fue un compositor checo, uno de los principales representantes del nacionalismo musical del siglo XIX. Nació en una pequeña aldea de Bohemia, hoy parte de la República Checa, y mostró desde joven un talento extraordinario para la música. Dvořák estudió en el Conservatorio de Praga y a lo largo de su vida se inspiró profundamente en la música folclórica de su tierra natal, así como en su paisaje cultural de Europa Central, en especial en las danzas eslavas y los cantos populares bohemios. Vamos a entrar en la parte que tiene que ver también con el nacionalismo, porque él nació en este periodo donde los compositores ya no se centran en utilizar los formatos musicales que venían de Italia y de Francia, sino que estos compositores, en el caso de Dvořák y de otros compositores de la época del nacionalismo, se centran más que todo en la parte que tiene que ver con tomar los elementos musicales de sus regiones propias, de las regiones autóctonas, toman los ritmos tradicionales y lo incluyen a la música sinfónica. Entonces vamos a hablar del nacionalismo musical. Nacionalismo musical es una corriente que surgió en Europa a mediados del siglo XIX como una reacción al predominio de las tradiciones musicales italianas y buscaba destacar las características distintivas de las culturas nacionales. En el caso de Dvořák, adoptó elementos de la música folclórica checa como ritmos, melodías y danzas tradicionales e integró estas composiciones clásicas a sus formas sinfónicas, operísticas y de cámara. Entonces vamos a escuchar una parte de la obra de la Sinfonía del Nuevo Mundo. Vamos a escucharla por partes, por fragmentos, pero antes que todo quiero contar también de que él, al estar en República Checa, parte a Estados Unidos. Hay una antropóloga que viaja a República Checa, escucha de él y escucha su música y le dice: mira, Dvořák, vente para Estados Unidos, te queremos acá para que montes un conservatorio y a la vez nos ayudes a buscar una identidad, porque Estados Unidos hasta ese momento no la tenía. Y le comenta esto a Dvořák. Dvořák viaja a Estados Unidos, se relaciona con las personas que viven allá, porque Estados Unidos en ese momento en Nueva York era una ciudad cosmopolita, y se relaciona allá con las personas, digamos, de color, afroamericanas. Se relaciona también con los indios de Iowa o los indígenas de Iowa. Entonces, a partir de eso, él empieza a introducir dentro de estos elementos, al estudiar la música espiritual de los negros y la música india de Iowa, empieza a incorporarle a la novena sinfonía que él compone allá elementos, rasgos rítmicos, rasgos melódicos a la sinfonía número 9. Vamos a verla en un momento. Como les venía contando, para el compositor Anthony Dvořák, la música popular afroamericana y nativa americana ofrecía las claves para desarrollar el estilo musical distintivo. Y en sus propias palabras, él decía que era el futuro de la música de este país, que debe fundarse sobre todo en lo que se llama canciones de los negros. Entonces vamos a escuchar, analizar el primer movimiento, parte del primer movimiento de esta obra de la Sinfonía del Nuevo Mundo de Anthony Dvořák. Esta parte de la primera introducción es un poco lenta, misteriosa, triste y anuncia en gran manera como una epopeya que se avecina. Algunos, digamos, intérpretes y historiadores de la música dicen de que Dvořák, aquí en esta parte de la introducción, se relaciona como cuando él llega de República Checa a Estados Unidos, y al llegar allá tal vez él de pronto ve ese choque de culturas, porque no es
la costumbre de viajar de República Checa a Estados Unidos y encontrarse como con esa influencia cosmopolita, digámoslo así, de las culturas, porque Estados Unidos abarca todas las culturas del mundo. Entonces, para él, de pronto en un momento fue chocante. Vamos a analizar esa primera parte, vamos a escucharla. A continuación vamos a seguir entonces escuchando la siguiente parte, que es como la exposición o el tema épico de la exposición como del tema A en esta parte. Tema A. Tema A, que es la exposición. Bueno, proseguimos y vemos ahorita también que en el tema B, él introduce elementos rítmicos y melódicos en lo que tiene que ver con los temas de los indios de Aigua. Él recoge como el elemento, los historiadores dicen, y también un nieto de Borja, de que él invitaba a los indígenas, a los indios nativos de allá de Aigua, a su finca y los ponía a que cantaran, los ponían a que hiciera como las danzas. Entonces él escribe y toma estos elementos y los introduce también en la orquesta sinfónica, en la composición de la sinfonía, novena sinfonía del Nuevo Mundo. Entonces vamos a escuchar esa parte donde introduce elementos que toma de los indios de Aigua y lo introduce en la sinfonía. Escuchemos a continuación. Bueno, como lo escuchamos a continuación, él introduce en el tema B esta parte, y Hollywood en sus películas absorbe estos elementos también, que lo hemos de pronto escuchado en algunas películas, tal vez en algunas películas que son tipo heroicas o en algunas series animadas que también hacen esta productora. Bueno, Anthony Borgia también tuvo un alumno que fue el que lo persuadió a que escuchara los spirituals negros. Él se llama Harry Burleigh, que era también alumno y amigo de Borgia. Vamos a escuchar en una parte de la sinfonía donde Borgia introduce varios elementos también que tienen que ver con el ritmo o el canto espiritual. Escuchémoslo a continuación.
Bueno, aquí vemos ese elemento que él toma, como lo decía a continuación, y del tema espiritual. Es un tema llamado Sweet Home y él lo introduce en esta composición. Esa era la parte del tema C. Bueno, entonces vamos a mirar ahora también el tema del desarrollo. Vamos a escucharlo también a continuación. Aquí vamos a escuchar una tramación del desarrollo como tal para ir nuevamente al desarrollo. Y vamos a mirar también de que el compositor toma elementos también de la música clásica y mete también en su composición, en el desarrollo, elementos del compositor Richard Wagner. Entonces vamos a escucharlo. Ahí toma esa parte de Wagner, de Richard Wagner, y lo incluye en su composición. Bueno, hasta aquí ha sido como un pequeño fragmento, un pequeño análisis de lo que tiene que ver con el primer movimiento de la Sinfonía del Nuevo Mundo. Y para concluir, podemos decir que la Sinfonía del Nuevo Mundo fue un éxito inmediato y sigue siendo una de las sinfonías más populares del repertorio clásico. Además, ayudó a cambiar la percepción de la música americana en el mundo y en el marco de un hito en la búsqueda de una identidad musical nacional estadounidense. Muchísimas gracias.